Al tratar de analizar la cultura guanche, nos encontramos con que al principio y al final fue el silencio. Silencioso el poblamiento, silenciosa la ruta, silenciosa la llegada. El hombre inaugura su vida en el archipiélago con el silencio y silenciosamente se esparció por la isla y ocupó la tierra. Huellas silenciosas dejó por un lado y otro, testimonios mudos a los que es preciso interrogar. Luis Diego Cuscoy, fundador del Museo Arqueológico de Tenerife. Cuando los clásicos se decidieron a perfilar la imagen de Canarias, tuvieron un impulso poético. Los mapas de la época dieron fe por escrito de una tierra que fue soñada por el hombre antes de pisarla por primera vez. Las islas, desde el principio, han estado envueltas en un manto mágico, rodeadas de mitos, fábulas y leyendas. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha prevalecido pues esa visión imaginaria del archipiélago. Los poetas de la época rivalizaban en alabanzas para describir las maravillas de un lejano Edén, inspirados en informaciones de navegantes fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Los griegos localizaron en estas islas los campos elíseos y la mansión de los bienaventurados, y las bautizaron con el nombre de las afortunadas, etiqueta que ha sobrevivido hasta nuestros días. Homero, Hesiodo, Herodoto, Píndaro, Aristóteles, Diodoro de Sicilia y Plutarco, entre otros autores, cantaron las excelencias de unas islas situadas más allá de las columnas de Hércules, donde los hombres viven dichosamente y jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro de sonoro soplo para dar a los hombres más frescura. Unas islas junto al vertiginoso océano donde viven los héroes felices, para quienes 3 veces al año ofrece el campo fecundo un fruto meloso y floreciente. Unas islas desiertas pobladas de toda clase de bosques y cruzada de ríos navegables, regadas por manantiales de agua dulce que contribuyen no solo al recreo de sus habitantes, sino también a su salud y fuerza, donde es tanta la felicidad que más parece residencia dichosa de un dios que habitación de los mortales. Estas islas fueron cantadas también, a caballo de la leyenda y el mito, por los 2 poetas más celebrados de Roma, Horacio y Virgilio. Pero el conocimiento más preciso de este pequeño mundo insular lo dio Plinio el Viejo en su Historia Natural, donde nos habla de unos personajes y paisajes insólitos. De los grandes lagartos de Capraria, de las nieves perpetuas de Nivaria y de los enormes y abundantes perros de Canaria. Aquel lugar concreto lejos del mundo pudo ser descubierto en un viaje fenicio de circunvalación de África realizado por encargo del faraón Necao 700 años antes de Cristo. 200 años más tarde, el navegante cartaginés Anón advirtió la presencia del archipiélago en el curso de su expedición hasta el Golfo de Guinea. Pero ninguna de estas noticias nos aclara la principal incógnita, el origen de los primeros habitantes de las Islas Canarias. Los guanches.
Los guanches, según el criterio general de los investigadores, tienen un origen bereber. Pertenecían a un grupo de raza blanca del norte de África y poblaron las islas en sucesivas oleadas hace poco más de 20 siglos. Un origen lleno de interrogantes. ¿Eran los guanches un grupo de tribus rebeldes hostiles a la invasión norteafricana del Imperio Romano? ¿Fueron deportados por el rey Juba II de Mauritania por mandato del emperador Augusto? ¿Los obligó la necesidad a emigrar? ¿Vinieron por sus propios medios o los trajeron? La arqueología no ha podido demostrar con documentos hasta la fecha el conocimiento de la navegación por parte de los guanches, ni que los habitantes de las distintas islas se comunicasen por mar, a pesar de estar tan próximas unas de otras, si bien no se descarta tal posibilidad. El ingeniero italiano Leonardo Torriani, enviado a Canarias en el siglo XVI para diseñar su fortificación contra los ataques de piratas e invasores, llegó a describir unas primitivas naves hechas de troncos de drago y velas de palma. También existe la teoría de que los bereberes pudieron arribar a las islas en cárabos, un tipo de embarcación construida con pieles y maderas ligeras o en balsas de odres y tablas, aprovechando la corriente del océano. ¿Por qué entonces se resistieron una vez instalados en tierra a viajar entre las islas? Los vientos, las corrientes marinas, la baja densidad de población, o por qué no el temor al rechazo, pueden ayudarnos a explicar el hecho de que abandonaran progresivamente el uso de la navegación. Sombras y luces que se proyectan sobre más de 20 siglos de la biografía de un pueblo que conservaba intacta su cultura hace 500 años. Desde las descripciones históricas de los frailes Alonso de Espinosa y Abreu Galindo, o las del ilustrado José Viera y Clavijo, y las aportaciones de Sabino Berteló, Juan Betancur Alfonso y René Bernot, hasta los estudios de Albert Hutton, Ilse Svidetsky o Luis Diego Cuscoy, la reconstrucción del pasado aborigen ha ido cobrando cuerpo lentamente. Las instituciones científicas canarias han impulsado en los últimos años valiosas investigaciones sobre los guanches. El Museo Arqueológico de Tenerife, del Cabildo de la isla, organizó en 1992 el primer Congreso Internacional de Estudios sobre Momias dentro del proyecto Cronos, puesto en marcha 3 años antes. Aquel encuentro mundial de científicos en Tenerife, que presidió el profesor norteamericano Arthur Auf der Heide, puso de relieve hasta qué punto es capaz hoy la ciencia, con sus avanzadas técnicas, de ayudar a desvelar los secretos del pueblo guanche. Sí, seguramente. Limpia un poco la parte de los pies, la parte de arriba. Ahí. Sí, por ahí. ¿Ustedes tú has terminado por ahí ya? Sí, está todo bien. 7, 5. Aquí también, y ahí también, ¿no? Aunque de aquí. En general, los investigadores, ante el reto de desentrañar el origen de los guanches, se han ido alejando de la visión romántica de unos navegantes bereberes desesperados que llegaron a las islas por obligación o por miedo. La nueva línea de estudio bebe como principal fuente de la arqueología científica. Concretamente, los trabajos del Museo Arqueológico de Tenerife conducen a la hipótesis de que los guanches fueron trasladados a este archipiélago desde el norte de África en una operación consciente de colonización que fue iniciada por pueblos navegantes del Mediterráneo.
El director de este museo, Rafael González Antón, defiende que los guanches de Tenerife fueron probablemente traídos a las islas por los fenicios o los púnicos para fundar factorías dedicadas a la pesca y a la elaboración del garum, una especie de salsa elaborada con tripas de pescado, principalmente túnidos abundantes en las aguas del archipiélago canario, que constituía un alimento indispensable en la dieta alimenticia de la población mediterránea. No se descarta que aquellos colonos fueran luego abandonados a su suerte. Un reciente hallazgo arqueológico ha centrado toda la atención. En 1992 era encontrada en la comarca de Daute, en Tenerife, una pequeña piedra con forma de pez de 28 centímetros de largo y con un escueto mensaje de 3 signos grabados en escritura lírico bereber. Investigadores del Museo Arqueológico de Tenerife y de las universidades de La Laguna y de Alcalá de Henares se encargaron de explorar el lugar del descubrimiento, que fue identificado como un yacimiento ritual formado por 4 círculos y un escondrijo, alineados en dirección al volcán Teide. Rafael Muñoz Jiménez, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de La Laguna, descifró los símbolos representados en la piedra como Z, M, T, que significan sanat, palabra que en hebreo y paleo bereber quiere decir el que vive en los campamentos. El profesor Muñoz asoció esta inscripción a una de las principales tribus bereberes, los senatas, de donde presumiblemente procederían los guanches. Los signos, según este especialista, fueron grabados alterando su posición para evitar ser descifrados, como era práctica habitual en los rituales mágicos bereberes. El guanche era el aborigen de la isla de Tenerife, si bien esta misma denominación se aplicó con el paso del tiempo a todos los habitantes prehispánicos del archipiélago. El nombre de Tenerife, según relata Alonso de Espinosa en el siglo XVI, procede de tener, que significa nieve, y fe, monte. Los primeros habitantes la bautizaron como Achineche. De ahí surgió Guan Achineche, que significaba hombre de la isla, de donde se cree que pudo derivar la palabra guanche. Hablaba un dialecto de la lengua